prestado su servicio, han ofrendado sus vidas al servicio del Señor y ya tienen más tiempo. Gloria a Dios, porque Dios les ha puesto eso en su corazón. Siempre recordemos que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena y santa voluntad. Y gracias a Dios, hermanos, que estamos de nueva cuenta en este lugar para glorificar al Señor, hermanos, por medio de la exposición de la palabra. Gracias a Dios, hermanos, por este evento en el cual han tenido a bien hacernos parte, ¿verdad? Y lo hacemos con mucho gusto, porque el Señor, hermanos, Él determina, Él decide hacia dónde empuja o encamina a cada uno de sus hijos. Yo recuerdo, hermanos, cuando recibimos, ¿verdad?, una invitación por ahí para ir a Ciudad Juárez, y nosotros, mi esposa y su servidor, hicimos planes de acuerdo al razonamiento humano, por supuesto, ¿verdad? Todavía nos faltaba desarrollar mayor dependencia y mayor relación con el Señor. Y pensamos ir, hermanos, por 5 años, allá en el año del 95. Y gracias a Dios, hermanos, esos 5 años nos dieron la bendición de que nuestros hijos fueron creciendo y creciendo. Al rato empezó en ellos el despertamiento, ¿verdad? Cuando las hormonas empiezan a fluir y ebullen, y total que, hermanos, un día ellos crecieron, se encontraron ahí su media naranja, se establecen, se empiezan a reproducir, hermanos, y esos 5 años por los que íbamos, gracias a Dios, hermanos, se han convertido en 20. Y será hasta que el Señor lo determine, ¿verdad? Estamos en la mejor disposición de seguir ahí, hermanos. Hay mucha labor, hay mucho trabajo aún que hacer, así es que mientras Dios nos dé esa hermosa bendición, pues ahí continuaremos, o hasta que Él determine, ¿verdad?, levantarnos del polvo y llevarnos a las mansiones celestiales. Un abrazo, hermanos, para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Siempre es un placer estar frente al pueblo de Dios, a ese linaje escogido, nación santa, que el Señor, hermanos, tiene aquí en la tierra. Y gracias también porque nos da la oportunidad de poder, hermanos, desarrollar esas virtudes, esas cualidades que Él ha puesto en cada uno de nosotros. A todos las tenemos. Dice las Escrituras, hermanos, que una vez que asciende el Señor Jesucristo, derrama abundantes dones sobre los hombres, ¿verdad? Así es que ahí estamos todos incluidos, y unos de una forma u otra, hermanos, todos tenemos un talento, y pongámoslo siempre al servicio de nuestro Dios. Por allá, hermanos, aquel hombre llamado Salomón escribe el libro de Eclesiastés y revela muchas verdades, indudablemente, aunque él antepone y dice, hermanos, que todas las cosas que va a hablar están sucediendo debajo del sol, pero no por ello dejan de ser grandes verdades. Y hay una verdad, hermanos, en la cual él hace responsable y en cierta manera determina la parte culpable de la razón por la cual el ser humano vive en la condición espiritual que vive. Porque las mismas Escrituras nos declaran, hermanos, que el hombre está en condenación. Las Escrituras nos declaran, hermanos, que el hombre está muerto en delitos y pecados, que está destituido de la gloria de Dios, que está ajeno a los pactos de la promesa, que es extraño a los convenios de Dios, que está sin Dios y sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Esa es la condición espiritual del hombre. Y la condición espiritual en que vive, hermanos, es responsabilidad o culpabilidad de él mismo. Dice por allá, hermanos, en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice: solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. De tal manera, hermanos, que cuando el hombre, una vez que es puesto en el huerto del Edén y habiendo disfrutado de una armonía, de una paz, de una comunión, de una relación, hermanos, de hijo y padre, él, hermanos, tenía todo al lado del Señor. Solamente que no quiso seguir viviendo en la dependencia, en la comunión o bajo los reglamentos divinos. Y haciendo uso de la libertad, que también es un don de parte de Dios, él y la mujer determinan, hermanos, romper su comunión mediante la desobediencia. Inmediatamente Dios los echa fuera del huerto del Edén, y cuando ellos, hermanos, rompen esa comunión, van a ver las consecuencias que trae el no vivir bajo el amparo, bajo la protección, bajo la armonía y bajo la paz de Dios.
y rápidamente empiezan a sufrir las consecuencias. Y una de aquellas consecuencias, hermanos, es que el hombre, una vez que se separa de Dios, se hace una persona necesitada. Porque dijo el Señor Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer, estaréis incompletos. Y eso es en lo que ellos se encontraron. Rápidamente, hermanos, cuando viene el conocimiento del bien y del mal, ellos se dan cuenta que están desnudos. Ahí están sufriendo ya una carencia, una necesidad de ser cubiertos, de ser protegidos, de ser vestidos. ¿Por qué? Porque su mente, hermanos, nos estaba haciendo verse ahora en una desnudez. Una desnudez física, por supuesto, y posteriormente reconocerán también la desnudez espiritual. Pero hablando de las necesidades, hermanos, básicas que han venido como consecuencia del pecado del hombre, quisiera mencionar algunas para que podamos entrar a nuestro tema. El tema, hermanos, de esta mañana está registrado por allá en la misma oración de Jesús en Juan capítulo 17, pero va a estar en el versículo 24, donde el Señor, hermanos, expresa su petición final o el propósito de las diferentes peticiones que están incluidas dentro de la oración de Juan 17. Él dice: guárdalos en tu nombre, santifícalos en tu verdad, para que tengan una perfecta unidad, y luego al final termina: para que vean mi gloria. Esa es, hermanos, la parte final. Es la culminación, ¿verdad?, de todo lo que la oración está desarrollando. Todo se encierra en, ¿qué, hermanos?, en conducir a sus discípulos y a aquellos que habrían de creer por la palabra de ellos, a llevarlos, hermanos, a la gloria. Porque ese es el propósito final de Jesús. Él viene a buscar y a salvar lo que está perdido, para llevarlo a donde, hermanos, de regreso, reconciliarlo con Dios y posteriormente llevarlo a la gloria celestial. Y así termina, hermanos. Así termina la oración diciendo el Señor: para que vean mi gloria. Pero vamos a enmarcar un poco, hermanos, acerca de las necesidades básicas en el hombre. El hombre, hermanos, una vez que comete el pecado, se ve en la imperiosa necesidad de buscar subsistencia. Cuando se habla de subsistencia, estamos hablando de la necesidad de salud y de la alimentación con que el hombre tiene que estar abasteciendo, hermanos, esas necesidades corporales, físicas. También, hermanos, viene la necesidad de protección. Y es como el hombre ha desarrollado los sistemas de seguridad, buscando la prevención y el cubrir, hermanos, con su poder para brindarle seguridad a la sociedad. O bien proveyéndoles viviendas y todas las cosas necesarias que el hombre requiere para poder ser protegido. Viene también, hermanos, la necesidad del afecto. Todos necesitamos del cariño, necesitamos de las expresiones, del calor, del saludo, de la amistad, hermanos. Y entonces, hermanos, tenemos la familia y tenemos el núcleo social en el cual debemos desenvolvernos para poder, hermanos, sufragar o sanar esa necesidad llamada afecto. También tenemos la necesidad del entendimiento. Todos tenemos nosotros una capacidad intelectual, hermanos, que Dios nos ha puesto y debemos desarrollarla, y tenemos que buscar satisfacerla mediante la educación y mediante la comunicación entre todos los seres vivos. Y así podemos seguir pronunciando otras necesidades como el ocio, inclusive el ocio. Aquello, hermanos, en lo cual no nos enredamos en algo. El ocio, hermanos, hace referencia a los juegos, a los espectáculos, aquellos medios de diversión o de entretenimiento en los cuales también nosotros tenemos necesidad. En alguna ocasión, hermanos, se cuenta una historia, ¿verdad? Una fábula, mejor que historia. Y se dice, hermanos, que vieron por ahí al apóstol Juan y llevaba un arco colgado aquí en su mano, en su hombro. Y andaba por ahí, hermanos, en el campo. Pero el arco lo llevaba destensionado, lo llevaba flojo. Y alguien viene y le dice: oye, pero ¿por qué traes el arco flojo? Dice: es que el arco necesita de vez en cuando aflojarlo uno, porque la tensión, ¿verdad?, hace que se extreme el arco y la cuerda se haga torpe, ¿verdad?, en el uso. Dice: de la misma manera nosotros también en nuestras vidas necesitamos de vez en cuando, ¿verdad?, extensionar nuestros músculos, nuestras presiones, ¿verdad? Sentir la ligereza, sentir el aligeramiento de nuestro cuerpo. Bueno, eso, hermanos, también es una necesidad que el hombre tiene que buscar cómo satisfacerla. La creatividad. Todos, hermanos, también tenemos un sentido, ¿verdad?, una habilidad creativa. Y tenemos que desarrollar nuestras habilidades. Tenemos que desarrollar nuestras destrezas. Todo ello, hermanos, es parte de las necesidades que el hombre tiene.
De tal manera, hermanos, que para poder cubrir estas necesidades, el hombre tiene la seguridad de que buscando el complementarlas, habrá de tener, hermanos, un desarrollo sano, una actividad participativa dentro de la sociedad mejor, e indudablemente, hermanos, que vivirá y podemos nosotros ver hombres de bien. Cuando el hombre busca satisfacer, cuando el hombre busca, hermanos, encontrar una respuesta a las necesidades, llevará garantías de ser un hombre de provecho, un hombre, hermanos, que será útil dentro de la sociedad. Debemos llegar, hermanos, sobre todo cuando hablamos de necesidades, debemos llegar a reconocer que la necesidad más grande en el ser humano es llegar a conocer al Señor Jesucristo y habitar en su santa presencia. Esa debe ser la necesidad más grande. Dentro de todas las necesidades, aún más allá, ya mencionaba el Señor Jesucristo: ¿por qué os preocupáis? ¿Por qué habréis de comer, de vestir, de beber el día de mañana? Dice: si vuestro Padre Celestial sabe de todas estas cosas, encárgate mejor de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Ahí está, hermanos, el encauce que el Espíritu Santo quiere poner en nuestra mente, que tenemos que reconocer que la necesidad más grande en el ser humano es llegar a conocer a Jesucristo y estar ante la presencia de Él. Dice por allá, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 26 y 27, que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los seres humanos, para que habiten sobre la tierra, dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Dios le ha cortado y le ha puesto límites al ser humano. Le ha dicho hasta qué tiempo, hermanos, habrá de vivir: 70 años y los más fuertes 80, y aún con quejas y dolores y sufrimientos. Dios ha establecido límites dentro de la vida del ser humano, como también el movimiento en cuanto al espacio, ¿verdad? Él tiene sus propios límites y lo ha hecho con un propósito definido. ¿Cuál? Que busquen a Dios. Ese es el propósito por el cual Dios ha puesto en este mundo. Ha enviado a su Hijo Jesucristo para que venga y busque aquello que se había perdido. Dios quiere reencontrarse con el ser humano. Quiere tener la bendición y la oportunidad de verlo cara a cara, hermanos. Y por esa razón envió a su Hijo Jesús. Pero no solamente, hermanos, quiere que busquemos nosotros a Jesús, sino que con la bendición de encontrarnos con Él, seamos participantes de las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Dice el versículo 30 del capítulo 17 de Hechos. Dice que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia o la ignorancia del ser humano, ahora manda, dice, a todos que se arrepientan. Esas son las buenas nuevas, hermanos. Que a pesar de que la naturaleza justa, santa de Dios declara que el hombre está en pecado, Él mismo, hermanos, viene, movido por la gracia y la misericordia, y viene en búsqueda de aquel ser que tanto ha faltado en su desobediencia hacia Dios, pero que Dios lo sigue amando. Juan 3:16. Dios lo ama, y por eso viene en busca de Él, viene y le comunica, hermanos, que tiene una oportunidad de reencontrarse con ese Dios grande y soberano. Estoy pasando por alto desde tu ignorancia. Todo lo que hiciste en tu vida pasada, estoy dispuesto a olvidarlo. Pero ven y encuéntrate conmigo, arrepiéntete. Porque también, hermanos, nos anuncia en el versículo 31 que Él nos está comunicando su evangelio para que no seamos sorprendidos en el día en que el Señor nos llame a cuentas. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel, hermanos, a quien levantó de entre los muertos. Y esto, hermanos, es el propósito por el cual Dios ha puesto al hombre sobre la tierra, le ha puesto límites, le ha puesto, hermanos, ciertas reglas, le ha llamado, hermanos, dándole la oportunidad de que pasa por alto su ignorancia, y le comunica que tiene establecido un día en el cual lo habrá de pasar por la balanza de justicia. Ahí está, hermanos, la búsqueda del Señor. Hablamos en estos días, hermanos, acerca de la gloria de Jesucristo, y está manifestada a través de Juan 17. Hablar de la gloria del Señor, hermanos, dice por allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, escribiendo Juan, dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y hablamos, hermanos, de mencionar que en la presencia del Hijo de Dios todo se desvanece.
Todo se desvanece, hermanos, porque queda sublime la gloria, prominente, maravillosa, que todo lo que podamos relacionarlo con Jesús, hermanos, cae en la indiferencia y en el desvanecimiento. Así pudiéramos mencionar acerca del esplendor de la antigua alianza, cuando lo comparamos con Jesús, y es lo que hace el escritor a los hebreos, y queda, hermanos, en una estrecha pequeñez ante la gloria de Jesús. Cuando delante de Jesús, hermanos, se presentó la gloria que cubre a Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, de igual manera, la expresión y la reacción de aquellos discípulos, bueno es, maestro, que hagamos 3 enramadas. Y de pronto, hermanos, se ve de los cielos, hermanos, cubriendo los nubarrones, y por ahí se oye una voz potente que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La gloria de Dios, hermanos, resplandece aún sobre aquella que cubrió a Elías y a Moisés. Al contemplar, hermanos, la gloria de Jesucristo, no hay que pueda compararse con Él, porque Él, hermanos, es único. Inclusive, hermanos, el Padre Celestial en 2 ocasiones atravesó el tiempo y el espacio cuando declaró: este es mi Hijo en quien mi ser tiene complacencia. Aquella vez, hermanos, cuando Jesús fue bautizado, y aquella vez cuando fue transfigurado, la voz potente de Dios viene, hermanos, y proclama: este es mi Hijo amado. El escritor de los Hebreos pronuncia 7 maravillosas expresiones, valga la redundancia, acerca de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1. Mire usted, en primer lugar, el escritor de los Hebreos dice, hermanos, que Jesucristo fue constituido heredero de todo. Fue constituido heredero de todo. Y esta declaración es un testimonio de la dignidad y el dominio que tiene Jesús sobre todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas, hermanos, y Él es el administrador de todas ellas. Es lo que dice el escritor, que fue constituido heredero de todo. La segunda, hermanos, maravilla que expresa acerca de Jesús es que Jesús es el creador y sustentador por quien asimismo hizo el universo. Él mismo lo declara, hermano, dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Tercera aseveración, dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Hace referencia, hermanos, al brillo de su gloria. Se refiere a la misma gloria de Dios que moraba en el tabernáculo y más tarde mora también en el templo de Salomón. Esto es, hermanos, la excelencia que estuvo en el Padre, es la misma excelencia que tiene el Hijo. Cristo, hermanos, es para el Padre lo que los rayos son para el sol. Es el reflejo, es el resplandor, es la brillantez, hermanos, que brota de la gloria de Dios. Es el resplandor de Dios mismo, de tal manera que es imposible separar la gloria del Hijo y la gloria del Padre Celestial. Es en Cristo Jesús en quien Dios se revela hacia la humanidad. La cuarta aseveración, hermanos, su expresión maravillosa, es que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. En otras palabras, significa, hermanos, que todo lo que es Dios en su naturaleza y ser se manifiesta a través de Jesús. En la persona de Jesús, lo invisible de Dios se hace visible. Eso es lo que declara el escritor. Jesús es el perfecto reflejo de Dios porque es Dios mismo. Romanos capítulo 9, versículo 5. Él es Dios. Y la quinta, hermanos, sigue diciendo el escritor de los Hebreos como quinta aseveración, que Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y esto hace referencia indudablemente a una obra divina. Tiene que ser, hermanos, un ser poderoso, sumamente poderoso, para poder sustentar, para poder sostener, para poder administrar, para poder darle vida a todo esto, hermanos, que es la creación, y no solamente la visible, porque Dios tiene, hermanos, una creación extensa, visible e invisible, y todo ello lo sustenta, dice, el brazo poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el escritor dice, hermanos, que el Señor sustenta, la palabra sustentar significa llevar o apoyar, de tal manera que podemos decir que el universo entero se sostiene en el brazo de Jesús. La inescrutable sabiduría, hermanos, e ilimitado poder son manifiestos de parte del Señor cuando éste dirige los complicados movimientos que llega a tener la creación misma.
Él tiene el control. Él tiene, hermanos, perfectamente en esa mano. ¿Quién pudiera imaginar? Mire usted, hermano, lo grandioso que es. ¿Quién pudiera imaginar que aquellas manos sensibles, que aquellas manos, hermanos, que se vieron taladradas por los clavos punzantes cuando llegan y se clavan en las palmas del Señor? Algunos dicen que las palmas, otros dicen que en este lugar. Cualquiera que haya sido. Aquel hombre, hermanos, que viene a la tierra y que para muchos tiene un aspecto insignificante. Un aspecto en el cual los de Capernaum lo trataron con indiferencia. Un aspecto, hermanos, de aquel hombre ermitaño, de aquel hombre que no tenía nada de esta vida, ni dónde reclinar su cabeza. Aquel hombre que ante el concepto y la opinión humana era un hombre, hermanos, que no valía para nada, sino para morir bajo la vergüenza de la cruz del Calvario. Ahora nos declara el escritor a los hebreos que esas manos que fueron traspasadas están sosteniendo la creación misma. Imagínese usted, mi hermano. Ahí está la grandeza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Sexta aseveración. Dice también Hebreos, hermanos, que Jesucristo efectuó la purificación de los pecados. Fue Él quien vino, hermanos, y expuso su vida al maltrato. Expuso su vida al vituperio, a la vergüenza de morir en un madero. Y todo, hermanos, expresando el amor hacia cada uno de los aquí reunidos y de todo el mundo que está llamado a venir a la gracia de Jesús. Eso es, hermanos, lo que el escritor nos declara acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y todo después de que habla de aquellas 6 maravillosas expresiones, donde nos describe la grandeza y la soberanía, el esplendor y el reflejo de Jesucristo, nos dice, hermanos, que por haber hecho todas estas maravillas, ahora Él, dice, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y ahí está Jesús. Refiere por allá Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Ahí está ahora sí, hermanos. Después de que el escritor nos hace una serie de descripciones en una cabal precisión, muy específicos y muy únicos y aplicables a Jesús, nos dice, hermanos, que ahora está sentado a la diestra del Padre. Aquel Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles, ahora nos dice que está coronado de gloria y de honra. Y esa gloria y esa honra es la que Él quiere compartir, hermanos, cuando insiste en la oración, pidiéndole al Señor: quiero que todos aquellos, dice, que me has dado, quiero que estén donde yo esté. Y luego le dice el propósito del por qué quiere que los guarde, el por qué quiere que los santifique, el por qué quiere que los mantenga en una unidad perfecta. Dice Jesús: para que vean mi gloria. Él está coronado de honra y gloria. Y Él quiere, hermanos, que todos aquellos que escuchamos su palabra, que venimos y nos rendimos a sus pies, abriguemos esa esperanza, una esperanza segura, una esperanza que habrá de tener su cumplimiento, donde habremos de ir a contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si nota usted las expresiones que Jesús hace, mire, vamos a ir al libro de Juan, hermanos, en el capítulo 17, que es el punto, ¿verdad?, que estamos tratando. Y yo no sé qué le vamos a dejar a mi hermano Estrada que predique, ¿verdad? Porque todos hemos rondado en el capítulo 17 y mencionamos unas cosas y le arrebatamos lo que él va a querer predicar o lo que ya trae por ahí, ¿verdad?, diseñado, escrito. Pero hermanos, yo estoy seguro que él va a desempeñarlo, a desarrollarlo de una forma muy favorable, muy edificante para nosotros. Porque, hermanos, cada vez que encontramos, aunque analicemos un texto entre 10 o 15 gentes, cada uno le vamos a encontrar una información y una edificación diferente, una aplicación correcta, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, hermanos, es un manantial que no abastece y se limita y se acaba, no, sigue produciendo y sigue produciendo y sigue dando, de tal manera que le buscamos y le buscamos y más le vamos a encontrar. Dice ahí, hermanos, en el Evangelio capítulo 17 de Juan, versículo 24, mire usted, hermanos, ya casi la finalización de la oración, dice: Padre,
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si usted nota, mi hermano, a lo mejor aquí podemos encontrar otra referencia, ¿verdad?, acerca de la igualdad en cuanto a la naturaleza del Hijo con el Padre. En el versículo 20 dice, mas no ruego, ahí usa la palabra ruego. Luego en el versículo 24 ya pasa del ruego al quiero. Ese quiero, hermano, es una expresión volitiva, es una expresión que denota voluntad, seguridad, petición, deseo. Dice el Señor, ya no estoy rogando, ahora quiero que aquellos que creen en mí estén donde yo estoy, para que vean ellos, dice, mi gloria, que es, hermanos, que es la gloria de Dios, es ver la manifestación de su presencia, es ver el triunfo, el señorío, la grandeza, la majestad. Aquí, hermanos, posiblemente nos quedaríamos cortos en tratar de expresar lo que es la gloria de Dios ya en la patria celestial. Hablamos de la gloria de Jesús manifestada en su humillación. Hablamos de la gloria de Jesús manifestada en su servicio. Hablamos de la gloria de Jesús manifestada en el perdón de los pecados de la gente, de la humanidad. Pero es un poco difícil hablar de lo que es la gloria que está reservada y habrá de ser descubierta únicamente para aquellos, hermanos, que una vez que los arrebate el Señor y los lleve a la patria celestial, entonces Él les mostrará. Entonces hablamos de la gloria de Dios que Él quiere mostrar. Y nos vamos a quedar cortos porque vamos a hablar de que Él quiere mostrar su presencia, de que Él quiere hacerles ver su triunfo, de que Él quiere mostrar ante sus seguidores el señorío que tiene. Él quiere mostrarle a la humanidad que vaya, hermanos, a las patrias celestiales, su victoria sobre el mundo y las tinieblas. Y ahí nos quedamos cortos. Esto lo dejamos reservado para el Señor. Es un deseo y solamente habrá de cumplirse para cuando nosotros vayamos y estemos en aquellos lugares. Amén. Entonces sí veremos la gloria en todo su esplendor. Aquellas cosas, hermanos, que Pablo refiere y dice, no hay palabras para describirlas. Solamente me quedé emocionado, me quedé sorprendido ante lo que estaba viendo cuando fue arrebatado al tercer cielo. Pero no puedo explicarlas. El lenguaje se queda muy corto. No hay palabras humanas para poder descubrir o describir la majestad y la grandeza celestial. Entonces, hermanos, yo les pido que tengamos paciencia y si algún día perseverando nosotros en el camino del Señor, movido por su misericordia y por su gracia y basado en las promesas que nos ha hecho, viene y nos lleva, hermanos, a la patria celestial y entonces ahí encontraremos la descripción de lo que es la gloria de Dios. Pero por lo tanto, quedémonos, hermanos, en esa espera de que Dios, Jesucristo, quiere mostrarnos, quiere que veamos su gloria. Pero aquí vamos a ver nosotros, hermanos, rápidamente, qué es lo que nosotros debemos hacer para poder ver esa gloria. Ya el Señor nos ha dispuesto todo. El Señor, hermano, nos ha puesto todo en Juan capítulo 17. Él ha hecho las peticiones y el Padre está dispuesto a responder. Él dijo, guárdalos del mundo. Y dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 que todos los que hemos creído en Jesús somos guardados por el poder del Señor. Entonces ya nos está guardando. Pero también dice Jesús, santifícanos en tu verdad. Dice Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Ahí está la respuesta de Jesús, de Dios, del Padre hacia la petición de Jesús. Y luego dice el Señor, dice que también nos una y que esa unidad sea perfecta. Hermanos, el Señor nos ha traído también a la unidad. Dice el apóstol Pablo que todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Ya no hay varón, ya no hay hembra, ya no hay sabio, ya no hay neófito, ya no hay rico, ya no hay pobre, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Todos son uno en Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, el Señor ya ha dispuesto todo lo necesario de la parte que le corresponde a Él para que nosotros podamos ir a ver la gloria de Dios. Pero ¿qué de nosotros? Ahí es donde vamos a entrar, hermanos, y vamos a mencionar algunos aspectos que son necesarios, hermanos, para que nosotros tengamos
esa seguridad de que vamos a ver esa gloria que el Señor insiste y insiste. ¿Saben cuántas veces, hermanos, por allí en Juan 17 pide el Señor? Que seamos uno, 4 veces. No hay problema en que Él nos guarde. No hay problema en que el Padre nos santifique. Donde hay problema es que lleguemos a ser uno, ¿verdad? Por eso insiste 4 veces en la oración del Señor. 4 veces insiste para que sean uno, para que sean uno, para que sean uno y para que sean uno, ¿verdad? Y ahí nosotros es donde entramos. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, para ir y reafirmar y amarrarnos de esa promesa del Señor? Vamos a ir al libro de Judas, capítulo 20 y 21, ¿verdad? Son versículos únicamente. Y vamos a ver ahí, hermanos, en el libro de Judas, parece ser, hermanos, que nos puede ayudar un poco en la exhortación que va a hacer al pueblo de Dios, indicándonos qué debemos hacer para poder tener la esperanza, seguridad en esa esperanza de que vamos a la gloria eterna. Judas 20 y 21 dice de la siguiente manera: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí podemos encontrar, hermanos, un párrafo a través del cual lo vamos a extraer y lo vamos a hacer nuestro para poner en nosotros, en nuestros corazones, la exhortación de parte de este escritor, hermanos, inspirado por el Espíritu de Dios, y nos pone esta exhortación para mantenernos con esa esperanza de ir a ver la gloria de Dios. En primer lugar, hermanos, note usted cómo Judas amonesta a los amados a que hagan 4 cosas para alcanzar la vida eterna y por ende ver la gloria de Dios. En primer lugar, él dice, hermanos, que debemos continuar edificando nuestra santísima fe. Debemos estarla edificando continuamente. Debemos estarla acrecentando. Debemos estar buscando la manera, hermanos, de cómo retroalimentar nuestras almas. Estos son momentos, hermanos, muy eficientes y muy dados, hermanos, para que nosotros vengamos y desarrollemos cada vez más nuestra fe, para que aprendamos a depender de una forma más completa del Señor. El cristiano tiene una fe real que está puesta en Jesucristo. Cada uno de nosotros creemos, hermanos, que Dios se ha revelado a través de Jesús. Hemos creído que Jesús ascendió a los cielos y vendrá por segunda vez. Hemos creído, hermanos, que el Señor ha dejado el mensaje a la iglesia y la iglesia lo está proclamando. Es lo que estamos creyendo nosotros. Pero como cristianos debemos esforzarnos para tener un crecimiento, un desarrollo más en nuestra fe. Dice Judas, hermanos, que debemos continuar edificando nuestra santísima fe. En segundo lugar, hermanos, o en segunda amonestación que nos hace ahí este escritor, dice que el creyente debe de orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo, hermanos. Jesús manda orar y no desmayar. Ustedes lo miran cada vez que leen por allá Lucas capítulo 18, donde se nos refiere, hermano, acerca de un hombre que no teme a Dios ni le teme a nadie. Y dice que viene una mujer viuda y le pide que le haga justicia. Y el juez la corre, el hombre la corre, le dice, no, quédate, no me seas molesta. Y la mujer vuelve otra vez otro día, va y se pone, hermanos, en la puerta, toca, hermanos, para que le abra el mayordomo, para que le dé el pase con aquel hombre que tiene la ley en sus manos para hacerle justicia. Y aquel hombre nuevamente la vuelve a rechazar. Pero ella insiste, insiste y insiste hasta que logra su objetivo. Le voy a hacer justicia porque esta mujer me está molestando ya. Nosotros también debemos ser insistentes, debemos ser perseverantes, debemos ir, hermanos, cada vez, no solamente que tengamos el plato de comida frente a nosotros, no solamente que la enfermedad nos agobie, no solamente que la economía se vea estrecha, sino en todo momento debemos, como dice Pablo, ¿verdad?, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces necesitamos, hermanos, orar, orar y orar y no desmayar. ¿Por qué? Porque debemos, hermanos, acrecentar nuestra dependencia hacia Dios y orar para seguir conociendo cada vez más acerca de la voluntad del Señor.
Orar en el Espíritu, hermanos, es permitir que Él sea el que intervenga en nuestro favor. Allá en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos dice el apóstol Pablo, hermanos, en qué consiste nuestra oración en el Espíritu de Dios. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Orar, como dice Judas, hermanos, debemos orar en el Espíritu Santo. Que sea Él, hermanos, el que nos ayude a expresar nuestras necesidades, porque en la mayoría de los casos ni nosotros mismos sabemos de qué tenemos necesidad. Él sabe perfectamente de lo que más nos conviene para nuestras propias vidas. Hay momentos en los cuales vienen cosas, hermanos, que a nuestro criterio y bajo razonamiento personal son cosas desagradables y contrarias a lo que yo busco. Así lo consideraba Pablo. Lo consideraba como un estorbo, aquel aguijón. Y 3 veces le implora y le suplica al Señor: quítame esto. Y el Señor las 3 veces le dice: bástate mi gracia. Y a cada uno de nosotros puede estarnos diciendo en algo, en alguna enfermedad, en algo que estamos adoleciendo, en una economía, yo no sé, algún problema que usted esté viviendo. Créalo que usted tiene las mismas palabras que le dijo a Pablo: bástate mi gracia, y gócese juntamente con nosotros en sus debilidades, porque cuando somos débiles, entonces somos más fuertes, porque el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad de sus hijos. Pues vemos, pues, hermanos, que tenemos que orar en el Espíritu Santo. En tercer lugar, hermanos, nos dice ahí en el versículo 21 de Judas, dice, hermanos, conservaos en el amor de Dios. Debemos mantenernos, hermanos. Debemos perseverar en el amor de Dios. Juan capítulo 15, versículo 9 dice: como mi Padre me ha amado, yo los he amado a ustedes. Ahora ustedes consérvense en ese amor. Si el amor, hermanos, es el que nos hizo el llamado. Juan 3:16, el amor es el que impulsó la gracia de Dios, hermanos, para que enviara a su Hijo Jesucristo. Y en ese amor que Él nos llamó, ahora nosotros debemos mantenernos también. Nos amó, pero nos sigue amando, y debemos nosotros conservarnos en ese amor. El amor, hermanos, nos trajo a Cristo, y debemos mantenernos en esa clase de amor. ¿Cómo? Obedeciendo sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 dice que debemos obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, son de bendición y de fragancia para aquellos hermanos que se complacen en llevarlos a la práctica. Dice por allá el salmista en el Salmo 1, hermanos, que hay mucha gran bienaventuranza para aquellos que se deleitan en la palabra de Dios, para aquellos que meditan y reflexionan en la palabra de Dios. Serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, y todo lo que hagan prosperará. Hay seguridad, hay promesa, pero debemos mantenernos en el amor del Señor Jesucristo. Y la última, hermanos, dice también Judas en la parte última del versículo 21, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Debemos de esperar, hermanos, esa misericordia del Señor. Ya Judas nos habló de fe, ya nos habló de amor, y ahora nos habla de esperanza. Tenemos que fincarlas, que fortalecerlas, que mantenernos firmes en ellas, acrecentando nuestra fe, manteniéndonos en el amor, pero también manteniendo con paciencia la misericordia de Dios. Esta se va a revelar, esta va a llegar en su momento, y nos habrá de llevar, hermanos, ahora sí, para que estemos con Él y podamos contemplar esa gloria que tanto insiste en Juan capítulo 17, que el Padre permita que estos que ha llamado a su reino pasen de ser, hermanos, solamente movidos por la fe, a la realidad de una vista, de verla, de ser visible, de gozarnos en ella.
Esa es la gloria, hermanos, que Él nos manifiesta. El escritor a los hebreos nos insta y nos exhorta, nos llama y nos dice que no debemos perder la paciencia. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que perseveran en la fe para preservación del alma. Y ahí estamos nosotros, hermanos. Debemos, pues, hermanos, seguir edificando nuestra fe. Debemos seguir orando en el Espíritu Santo. Debemos permanecer en el amor de Dios y esperemos la manifestación de la misericordia de nuestro Señor. Y para concluir, mire usted lo que nos dice el apóstol Pedro. En cualquier momento de su vida aparecerá el príncipe de los pastores y vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Hermanos, la oración de Jesús fue expuesta. El Padre abre sus brazos y responde a la oración. De nosotros depende que ésta se haga efectiva en nuestras vidas. Que Dios le bendiga. Amén.